Los expertos, cuando determinaron que este era un café de origen, fue gracias a las condiciones climáticas que tiene Galápagos, lo que hace que la planta al final del día te dé un producto totalmente exótico y diferente. Como dicen los expertos, es raro pero rico. Necesitamos un nombre para crear el álbum donde van las fotos de los voluntarios y los recuerdos. Y entonces se quedó con eso, Finca La Envidia, porque creó envidia en las personas. Así que haciendo una conversión a la actualidad, más o menos, esta finca costó $4. Ahora mismo yo hace ya 2 años intentando hacer biotextiles con la misma desecho, la cáscara del café, la cereza, que papel con el pergamino, que artesanías con el chaff que sale después de tostado. O sea, el café no es solo se queda en la taza, tiene un mundo de posibilidades. A muchos todavía no le sacamos el provecho que eso significa. En el mundo, en Europa, tener una denominación de origen es como tener, no sé, el premio más grande en tenis o la Copa Mundial en el fútbol. No, está claro de que definitivamente la política no es mi camino. Puedo ser asesora, puedo ser alguien que puede aportar a cualquier grupo. Y si me dicen, ok, mi plan de trabajo es este que piensas, le daré mi criterio. En todo lo que es organización y liderazgo, estuvo metido. Entonces, eso también está ahí, muy marcado en mí. Siempre estoy como en estos grupos. Pienso que el trabajo en equipo y grupos siempre tiene unos beneficios mucho más amplios. El éxito es despertar y tener la posibilidad de hacerlo nuevamente. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Tortuga Dorada. Muchísimas gracias por todo el amor que nos están dando en redes sociales. Para nosotros este espacio realmente se ha convertido en nuestra casa. Esto está generado para ustedes y se ha creado por ustedes, así que muchísimas gracias. El día de hoy tenemos un capítulo totalmente diferente, como todos los capítulos que estamos tratando de llevarles a sus casas. El día de hoy estamos en el campo, estamos en el agro, vamos a conocer cómo se desarrolla la agricultura, cómo se desarrolla el sector productivo en las Islas Galápagos. Y para eso tenemos una invitada importantísima, una invitada de lujo, alguien que es galapagueña, que creció y se ha desarrollado profesionalmente dentro de nuestras islas. Tiene muchísima experiencia, no solamente desde el lado del agro, sino también se ha desempeñado desde el sector público, privado, y eso le da esa voz de confianza para poder hablar de distintos temas y tenemos muchísimas ganas ya de empezar a charlar en este episodio, así que quiero darle y quiero presentar a Yadira Larrea. Muchísimas gracias, Yadira, por primero darnos este espacio, por recibirnos aquí en tu finca, Finca La Envidia, que ya vamos a un poquito a profundizar por qué el nombre y de dónde viene todo eso, y sobre todo la historia de esta finca que tiene más allá, mucho más de 40 años de historia. Nos vas a contar cómo ha sido el recorrido de este gran emprendimiento, de este trabajo en campo y cómo se ha desarrollado. Y también tu perspectiva del desarrollo del agro en Galápagos, con toda la experiencia que tienes. Así que muchísimas gracias, gracias por recibirnos. Estamos encantados con estar aquí en el campo en este capítulo. Así que bienvenida y seguramente vamos a charlar y reírnos un poco. Muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, contarles que ya soy fan de Tortuga Dorada. Apenas vi los primeros capítulos, me llamó muchísimo la atención y también muy realmente orgullosa de ver cómo creamos nuevos espacios, nuevas oportunidades de expresarnos y de también difundir lo que hacemos, lo que pensamos y probablemente cosas que compartimos, que son muy en común y qué bueno que somos parte de esta comunidad desde siempre y eso lo hace más sentido, más bonito. Así que bienvenidos a Finca La Envidia y a nuestra historia. Justamente esto que mencionas de que conocer un poquito más de lo nuestro, siempre como Galápagos nos relacionan mucho con el turismo, pero el turismo con base en la zona costera, ¿no? Sí. Pero se está desarrollando fuertemente o está empezando a evolucionar con gran fuerza el turismo en las zonas altas de la isla y tú pues tienes una historia interesante. Pero antes de profundizar en la parte turística, quiero que me cuentes sobre el origen de Finca La Envidia, en qué año nace, cómo va dándose esto de aquí y obviamente liderado por un gran ser humano como fue tu padre y que ha dejado pues esa semilla sembrada y que ahora se están viendo los frutos con el pasar del tiempo. Sí, justamente hace unas horas le contaba a mi mamá que lo soñé. Seguramente fue porque hablé de él un día antes y creo que todos los días hablamos de él. Pero Jorge Larrea, para muchos, sí es un precedente de también haber estado involucrado en muchas actividades agrícolas, pecuarias, el transporte,
servicio público, obrero. Entonces, uno creo que tiene la chispita de la innovación, de la visión desde esa raíz. Entonces, bueno, pues solamente ponerme un poquito nerviosa y emocional hablando de él, pero también creo que esa emoción hace que nosotros trabajemos en la finca con la misma pasión que él lo hacía y tal vez manteniendo ese legado, tratando de que eso no se pierda y que sea una oportunidad para crecer en otros ámbitos, recordándolo siempre, sin duda, y haciendo que ese nombre de Jorge Larrea siga en pie y siga siempre en la memoria de todos. Tras bastidores hablábamos de cómo tu papá en uno de sus múltiples oficios, que Ujú. era uno del sector transporte, conoció a alguien y fue como el inicio de que tengan los primeros visitantes o turistas extranjeros aquí en su finca. ¿Cómo, Así cómo, es, cómo se dio esa sí. parte? Fue muy, bueno, él como toda la familia, creo, somos muy conversones y en uno de los servicios conoció a la dueña de una operadora turística que trabajaba con voluntarios y le dijo, bueno, estoy buscando otras alternativas y Santa Cruz no la he topado todavía. Y él le dijo, bueno, yo tengo una finca y ese mismo rato, después de recibirla en el canal de Itavaca, la trajo a la finca directamente. Le mostró brevemente porque no había senderos, no había ni la casa completamente como ahora. Entonces, creo que la chispa, la conexión energética, la energía que él tenía, la emoción, le hizo hacer que esta persona diga, me gusta la propuesta y empecemos a trabajar juntos. Y claro, algo que él siempre mencionaba es que es todo diferente. Cuando él compró la finca, incluso hay una anécdota, fue un intercambio. Aquí no había acceso de vehículos y nos contaba que había ganado salvaje, chanchos, chivos, de todo. Y el dueño anterior ya estaba cansado. Dijo, no, es imposible llegar hasta allá, el costo, más que el costo del trabajo de llegar a caminar y llegar a la finca, lo veía como imposible hacer algo aquí. Son 22 hectáreas. Y él tenía una barcaza de las que antes utilizábamos para, bueno, todavía por ahí hay alguna, movilizar la carga desde los barcos que vienen desde Guayaquil. Y entre conversas le dijo, pues intercambiemos, yo te doy la finca y tú me das la barcaza y dinero extra. Así que haciendo una conversión a la actualidad, más o menos, de esta finca costó $4. Y los papeles como tal en el 80 y, no, 92. Entonces sí, es una larga historia, digamos, y bonita. Y es Bonita. parte de lo que les contamos a los turistas. Y siempre, ellos siempre hacen la relación. 22 hectáreas son 54 acres. Entonces, a nivel de otros países no hay hectáreas, es acres lo que ellos entienden y es como, wow, es mucho. Y sí, al final es bastante y eso creo que también hace merecedor de tener diversidad de cosas y productos aquí. ¿Tienes esos recuerdos de niña de que tu papá, tu mamá los involucraban en el tema del campo? ¿Cómo fue esa niñez? Bueno, creo que a ningún niño ni joven le gusta ir a la finca en sábado después de clases, pero era muy común escuchar a mi mami llegar y decir, ya levántese, su papá ya viene, ya se van a ir a la finca. Y era como, ay, qué pereza. Y claro, la mayor, yo, y preparar la comida, que era básico, ¿no? El típico arrocito, atún, ya saben, arrocito, un jugo de maracuyá que había suficiente, pero no había electricidad. Así que ahí es algo que siempre recuerdo y tal vez en ese momento me parecía cansado y molestoso, porque no es que estaba obligada, simplemente que la más grandecita preparaba algo de comer y no caminábamos en la finca, todo era monte, maleza, plantas introducidas por todos lados. Y mientras él empezaba a hacer los linderos, bloques, segmentación, porque él pensaba en tener ganado, entonces yo me encargaba de la preparación de la comida. Pero como hoy llovía, la madera mojada, yo creo que una vez me gasté todo un galón de combustible prendiendo, pero no se encendía esa cosa y era porque yo había escogido troncos húmedos, nunca se iban a encender. Eh, pero ahí hacía lo que podía y yo creo que aunque el arroz crudo, mi papá se lo comía y decía que estaba delicioso. Y esto te decía de que no había energía, pero aprendes a utilizar y hacer otras habilidades. Mi mamá me decía, coges maracuyá, la pelas, pones un sedazo, azúcar y májalo, saca el juguito y ahí está, ya, listo. De que nada, que no hay electricidad, no hay cómo hacer el jugo. No, sí se puede. Y eso hace que también pues tenga bonitos recuerdos de todo ese crecimiento en el mundo de la finca. Y eso es lo bonito de Galápagos, de que tenemos ese privilegio de tener o poder desarrollar esa conexión con las zonas costeras, las playas, lo Ujú. lindo, pero también con la parte alta,
donde encontramos una diversidad también de especies, de invertebrados y esa conexión también. Muchas fincas tienen la suerte de tener esta interacción también con tortugas. O sea, realmente vivimos en un sitio Privilegiado. privilegiado. ¿Qué fue lo que tú rescatas como legado de tu papi en este desarrollo de la finca, en lo trabajador que fue Ujú. y en todo eso? ¿Cuál es el legado que les dejó a ti, a tus hermanas, a tu madre? Muchas gracias por justamente mencionar a todas, porque cuando lo despedimos, no sé de dónde sacaba fuerzas y las palabras solo fluían y yo decía justamente eso. A mi hermana Rita, que le encanta pasearse, ella solo dice me voy y se fue a algún país o lo que sea. Esa parte le dejó él. Él es muy, muy así, desprendido y aventurero y arriesguense. Siempre nos decían, viajen, conozcan. De mi hermana Zoili, ella le encanta siempre estar pendiente de los bienes raíces, temas de inversiones, cosas de beneficio futuro, patrimonial, y él hacía eso. Él siempre se arriesgaba, siempre me decía, haz un crédito, no te va a pasar nada malo, tienes que organizarte, sí, pero para tener algo más a veces sí toca arriesgarse con un crédito. Entonces, en la parte visionaria de bienes y esas cosas, con mi hermana está muy marcado. Y en mi caso, yo siempre digo, a mí me encanta estar metida en toda organización, grupo de productores cafetaleros, asociaciones de mujeres, todo el tema asociativo, él estuvo. Fue presidente de algunas organizaciones del centro agrícola, estuvo parte del sindicato de choferes, de la cooperativa, en todo lo que es organización y liderazgo, estuvo metido. Entonces, eso también está ahí, muy marcado en mí. Siempre estoy como en estos grupos. Pienso que el trabajo en equipo y grupos siempre tiene unos beneficios mucho más amplios. Así que cada una como hijas nos dejó esa semillita y está muy marcada. Y claro, mi mamá es ahora la lideresa en todo el proceso. Siempre estuvo con él, pues, ¿no? Su brazo derecho y ahora creo que es mi brazo derecho, izquierdo, todo, porque ella me apoya en todo. Así que, y tratamos de que esa energía o esa cuestión de legado también sea con mis sobrinas. Al final somos puras mujeres en la casa. No hubo chico que esté liderando o que mi papá tenga ahí un partner para conversar sus penas, pero estuvieron las chicas, así que estamos manteniendo esa idea de construcción de lo que él hizo a todo lo que podemos implementar aquí en la finca y en cualquier ámbito en el que nos encontremos. ¿De dónde nace el nombre Finca La Uy, Envidia? siempre es una pregunta de cajón. Tuvo varios nombres. Sé que en algún momento le llamaba Bellavista, Primavera, Algarrobos, Tres Marías incluso por el Canario María. Y como son tres Tres hijas, hijas. pues Tres Marías. Pero en algún momento cuando ya construimos la casa y estaba así súper bonita, nueva, de madera en la parte superior, los carros pasaban rápido y de repente bajaban la velocidad despacito como curioseando, ¿no? ¿Quién será esta casa? ¿O qué será? Y él decía, la gente cada vez pasa con más lentitud, deben estar de envidia. Y un día solo le dijo a mi hermana Rita, como ellos empezaron el proyecto de voluntarios, necesitamos un nombre para crear el álbum donde van las fotos de los voluntarios y los recuerdos. Y entonces se quedó con eso, Finca La Envidia, porque era, dice, creó envidia en las personas y cada vez está más bonita. Y alguien sí nos dijo, bueno, pues hay que mantener este nombre y a veces lo consideran como algo negativo, ¿no? La envidia no es que uno dice, ay, envidia sana, no, la envidia es envidia. Entonces hay ahora el eslogan, la envidia es mejor crearla que sentirla. Entonces nosotros vamos creando cosas bonitas, cosas diferentes quizá, para tal vez si la gente sigue teniendo envidia está bien, pero la idea es no tener la maldad en el hecho como tal. Así que esa es la Ese- razón del nombre. Ahí algo súper chévere que recapitulando un poco mientras conversábamos Ujú, para poder generar este espacio de conversación, o este capítulo aquí, yo veía, y algo que me gusta muchísimo de tu perfil profesional es que has tenido la suerte de trabajar en el sector público, en el sector privado, en organizaciones no gubernamentales, y ahora estás dedicada 100% al crecimiento de la finca, ujú. de lo que heredaron ustedes como familia de su padre. Y tengo esa duda, esa Ujú. espinita ahí de qué te llena más. ¿Te costó mucho desprenderte del trabajo administrativo
y estás mucho más feliz acá en el campo, o si extrañas esa parte, ese caos que vivimos los que trabajamos en el sector público o en el Sí. sector privado. ¿Qué pasa en esa Bueno, parte? incluso he estado en política, ¿no? Ah, política también, También he sí. sido candidata política. Me encanta la política. O sea, el tema político considero que es una oportunidad genial cuando tienes clara la visión, Ujú. tienes claro lo que quieres y penosamente a veces el equipo que te acompaña no es lo que piensan y ahí se destruyen muchas cosas, ¿no? Pero como tal, la política es un excelente escenario. Fuera y muy de lado la politiquería, esa es Sí. otra historia, pero la política como tal, maravillosa. No, no extraño el sector público. Incluso el sector público es parte de la política, ¿no? Cuando me invitaron a ser parte del municipio en el área de desarrollo productivo sostenible, consideré una oportunidad maravillosa para el sector productivo en todas las ramas, porque no solo era agro, era artesanía, pesquera, turismo, Turismo. etcétera, etcétera, etcétera. Muy pesado. Tal vez no fue el momento porque nos cayó la pandemia, no hubo un escenario ideal para poder desarrollar más cosas que pudiéramos hacer, pero sin duda el estrés que uno vive en el sector público tal vez es un poco ingrato al final del día. Eh, y extrañé muchísimo, muchísimo la finca, porque yo ya estaba inmersa en la finca desde el 2015, perdón, no, tema café desde el 2009, 2015 con un tema organizacional, 2019 entro al municipio, pero extrañaba mucho. Incluso cuando me invitaron a ser parte de esta institución, me dijeron, ha sido seleccionada por una terna, o sea, Ujú. en este momento, en ese periodo, esta dirección fue propuesta por sectores productivos. Y eso me pareció ideal, Ideal. muy bien. Ahí fue una razón más por haber dicho, ok, si el sector productivo ven en buenos ojos de poder aportar ahí, perfecto. Sin embargo, yo dije, me quedo solo 2 años, pero no me creían. Dice, no, como 2 años, si todo el mundo quiere estar el periodo que es, no, yo le dije en 2 años. Llegó pandemia y me alargué 2 años, 7 meses, 11 días, exactamente los conté. Y salí y regresé de nuevo al campo, porque sí pensaba mucho en la inversión que ya venía haciendo desde el 2009, no solo en la plantación, ¿no? También están las maquinarias, mano de obra, cosas que ya a veces uno tal vez empieza a tener la tranquilidad del sueldo, el trabajo seguro, pero algo me llamaba, me decía que necesitaba volver. Y fue preciso, el momento ideal, pues estuvieron unos cuantos meses más y después ya mi papi no estuvo. Así que todo es por algo y creo que todo se da en su momento. Entonces, de extrañar no extraño, pero también me da la oportunidad de entender Ujú. mucho, muchísimo, porque no puedo recriminar o exigir si yo sé cómo es el sector público. Es Ujú. diferente, no es lo mismo solo decir y hablar sin tener propuestas, porque Ujú. eso es lo único que creo que a veces nos olvidamos, de que no solo es decir y exigir, sino también, ok, este es el problema, yo creo que podría ser la solución tal cosa, Ujú. pero no solo recriminar o reclamar. Así que es bueno haber estado en todas las áreas y poder decir ahora, dar con un criterio basado en resultados o en experiencia Experiencia. sobre las cosas que puedes hacer. Me dejaste ahí esa cuñita sobre la política. No solemos hablar mucho de política en nuestro espacio, pero no quiero perder la oportunidad ahora de preguntarte y bueno, darte también un poco mi concepto. Yo también creo que la política es un espacio que realmente permite tener una visión muy diferente y que te da esa oportunidad también de servir Ujú. desde la realidad y no desde falsas ilusiones o politiquería. No, Correcto. no me voy a meter mucho más allá en eso, Sí. pero quería preguntarte justamente con esta pasión en la que me mencionas de que te gusta la política. ¿Este capítulo de tu vida a nivel político está completamente cerrado o lo dejas ahí en que en algún momento podría ser, Mm, No, ya está claro. sí? No, está claro de que definitivamente la política no es mi camino. Ok. Puedo ser asesora, puedo ser alguien que puede aportar a cualquier grupo. O sea, Ujú. no indistintamente la bandera, color, número. Como un ciudadano común que podría aportar en algo y si me dicen, ok, mi plan de trabajo es este, ¿qué piensas? Le daré mi criterio, Ujú. pero sigue siendo actuar en política. Imagínate, hay espacios donde la ciudadanía puede hacerlo, puede participar. Ujú. Simplemente a veces o no lo conocemos o no sabemos cómo hacerlo. Así que
Más bien, qué bueno topar este pequeño espacio, pero simplemente por verlo como una oportunidad que los ciudadanos tenemos para aportar, no necesariamente siendo candidatos, porque Exactamente. desde nuestra plataforma podemos hacer Ajá. política. Las mamás hacen política todos los días. Ujú. Sí, Discusiones de los hijos, sí. a ver, eso es política. Sí, Siempre pongo ese ejemplo, porque al final del día todos somos políticos. Actuando, respondiendo, ser ajá. responsable, trabajar con ética sigue siendo ser político. Yo creo que como comunidad también, y por eso hablo de manera en plural, Ujú, creo que como comunidad también muchas veces algo que determina hacia dónde queremos ir es qué tanto nos involucramos y creo que eso nos falta un poco. ujú, Cuando hay alguna propuesta de algo, sea bien o sea mal, simplemente como no nos afecta, como es el sector, voy a poner un ejemplo, agricultor o pesquero, pero como yo no estoy involucrado en ninguno de los sectores, no me importa. así es. Y creo que eso, desconectarnos de esas distintas Ujú. realidades, hace que cuando ya sucedan cosas que realmente nos damos cuenta y decimos, no, sí me afectó porque que esto Es me verdad. empeoró mi Ajá, estilo de vida o el nivel de vida que se lleva, ahí es donde verdaderamente decimos, qué mala decisión que tomamos, ¿no? así Pero es. bueno, creo que estamos todavía con la posibilidad de generar un mejor Galápagos, creo que tenemos un lugar hermoso donde estamos viviendo y donde vemos que hay gente que sí quiere remar para la dirección correcta y donde se están desarrollando muchísimas Ujú, oportunidades, como por ejemplo el sector agroproductivo, que creo que en los últimos años, sobre todo con un tema en particular o un producto en particular que es el café, ha comenzado a explotar mucho y la marca Galápagos se hace notar y se siente muchísimo. Eh, yo no conozco mucho sobre el sector productivo, creo que conozco de una manera no tan profunda, pero siempre he identificado como parte también del sector público y que está involucrado en algunos espacios, que ujú. la marca Galápagos pesa mucho y que los sectores productivos han, o empezaron a ver o vieron hace algunos años que el café era un nicho potencial muy bueno a nivel de económico, de salida de venta y de producción, y que las Ujú, tierras galapagueñas se daban para esta producción. total. ¿Cómo alguien que tiene, digamos, una finca y que creció en este sector empieza a darse cuenta que el café puede ser un buen producto para empezar a trabajar? ¿Cómo se dieron cuenta ustedes como familia Ujú. de que el café era importante de tenerlo dentro de su producción? Volvemos a hablar de mi papá, porque en la finca tenía cafetales antiguos. Ujú, Él simplemente los tumbó ajá, en su momento, pero en el 2009, frente a un potrero, me dijo: "¿Y qué tal si sembramos café?". Él siempre veía más allá, como aguacate, siempre me dice: "Aguacates es clave, hay que tener mucho aguacate". Entonces, en el tema del café, él me hizo esta pregunta y desde ahí arranqué. Yo creo que también tiene que ver con este toque que a veces nos corresponde como hijos mayores, ¿no? ajá. E el hijo mayor, no sé si a todos les pasa, pero es como querer cumplir los sueños del papá. Entonces, mi papá me decía una cosa y yo ahí iba. Entonces, me habló de café y empecé desde el 2009. Él, me metió la espinita hasta la presente fecha. Y ya yendo al meollo del asunto, a la validez que empezó a darle el café al renombre Galápagos, me gustaría rescatar el apoyo de todos los demás instituciones, Ministerio de Agricultura, la Agencia de Bioseguridad, ABG, las mismas ONGs que se involucraron, Conservación Internacional, programas dedicados específicamente al café, que fue la Minga del Café, que en el 2015 llegaron como a arrasar con todos los cafetales y para muchos fue como, me están destruyendo. Mi papá mismo Mm, decía, esto es ujú, una matanza, me mataron todo, pero en realidad era un proceso de recepa que se llamó, que era eliminar o más bien cortar, podar todos los cafetales y empezar nuevos cultivos. Pero fue como una avalancha de gente que llegó, obreros que vinieron también ujú, de fuera, que fue el impulso para que muchos veamos la oportunidad de wow, esto es posible. ujú. Claro, mano de obra que vino a través de apoyos externos que nos dieron la vuelta a todo y para gente que ya estaba involucrada en el café, personas adultas, era un momento o una oportunidad de mejorar sus cultivos y ver estas posibilidades de qué realmente es el café de Galápagos, porque había cafetales y seguramente muchos recordarán al señor Navarrete, que era quien compraba café en estado mono, que le decimos, o secado natural, y él lo llevaba a la parte continental en medio del ganado y todo, porque Galápagos siempre tuvo un potencial productivo. Y recuerdo tanto que incluso en la infancia este aroma del café secándose en las
azoteas, en los pisos, y de niño uno tenía que ir a empujar los granitos de allá para acá, de allá para acá. Ese aroma sigue todavía recordándose en mi mente. Entonces, el mundo del café empezó como 2015, 2017, entre capacitaciones, talleres, que cómo se prueba, que cómo se fermenta, que cómo se cata, qué es esto de catar, qué es de probar. Todo eso ha hecho que nosotros al final del día tengamos la oportunidad de que el trabajo que hicieron todas estas instituciones creen la denominación de origen, que para muchos todavía no les sacamos el provecho que eso significa. En el mundo, en Europa, tener una denominación de origen es como tener, no sé, el premio más grande en tenis o la Copa Mundial en el fútbol. La denominación de origen es algo tan valioso que todavía no le estamos sacando provecho. Y para que se cumpla todas las directrices, o más bien se cumplan las condiciones de un pliego donde uno tiene que ir cumpliendo ciertas condiciones para que el café tenga esa denominación, todavía no todos estamos al 100 en eso. Vamos creciendo, pero sí fue una catapulta enorme 2015-2017 para que las personas que estamos involucradas en el mundo del café veamos esa potencialidad que tiene este maravilloso grano. Y quienes estamos más enrolados, estamos más como entendidos en la materia, nos vamos que a eventos, que a convenciones, que a cumbres, que a cosas, y estamos conectándonos con más personas. Ahora mismo yo hace ya 2 años intentando hacer biotextiles con la misma desecho, la cáscara del café, la cereza, que papel con el pergamino, que artesanías con el chaff que sale después de tostar. O sea, el café no es solo se queda en la taza, tiene un mundo de posibilidades. Así que creería que ese beneficio que ahora ha sido el despertar para muchos, pues debería ser como nuestro cabellito de batalla y mantenernos ahí y seguir creciendo. ¿Hay muchos productos en Ecuador, digamos, que tengan denominación de origen? ¿O En es muy... Ecuador somos, ay, sí, me puedo equivocar, más de 4, sé, que el sombrero de paja toquilla, el café ahora de pero- Loja por fin ya tiene denominación de origen. Ah, tú dices en tema café. no, 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 en Ah, no, general. no, Pero la pitahaya. entre 4 y un poco más. Sí, 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 O sea, muy pocos. es O sea, una como tú cosa, dices, es como algo el cacao, exclusivo realmente. sí, o sea, estamos dentro de Wow. un pequeño espacio que abre la puerta al mundo con denominación de origen. Así que es algo valiosísimo. Yo estoy cada vez más convencida de que si uno trabaja en tema de calidad más que en tema de cantidad, el café nos puede dar muchísimo, muchísimo más. Yo soy consumidor de café, me gusta el café muchísimo y evidentemente consumo café local. Y algo que me pregunto, porque no soy conocedor del café y todo este mundo que es el café, y tengo amigos que hablan con una pasión, que también son agricultores, y hablan con una pasión increíble, y es un tema que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Qué es lo que hace diferente el café de Galápagos a otro café que se cultiva o se siembra en la altura o en la sierra? ¿Qué es lo que hace? Porque estamos aquí en rocas volcánicas, casi sobre el nivel del mar. Literal. ¿Qué es lo que hace Incluso, diferente? incluso nuestra finca, cuando yo les digo tengo café y nuestra finca está a 150 metros, literal estamos en la orilla del Sí, agua. O sea, y exactamente, ahí sí. sí es sorprendente porque el café se da a 1800, 1200, E 2000 ¿Esto hace metros. que cambie su sabor, la altura sobre el nivel del mar? Totalmente, ¿Sí? totalmente, porque expertos, Ajá, porque yo sí no te puedo decir, no, este sabe a, ajá. como saben decir, frutos rojos y chocolate. No, yo todavía no tengo ese nivel de habilidad, pero los expertos cuando determinaron que este era un café de origen, Ujú, fue gracias a las condiciones climáticas que tiene Galápagos lo que hace que la planta al final del día te dé un producto totalmente exótico y diferente. Como dicen los expertos, es raro pero rico. Entonces tiene una rareza que todavía ni siquiera lo pueden catalogar como exótico o quizás sí, ujú, pero gourmet, no hay como un título. ujú. Simplemente saber que es de una zona totalmente realmente rara de que se dé café, porque estás acostumbrado a climas de zonas mucho más altas, ¿no? Los colombianos siempre es cada vez que les Claro. comento, incluso hemos tenido gente de Colombia que nos viene a asesorar y demás, y ha llegado el momento en que ellos aprenden de nosotros, porque ellos cuando nos quieren dar inducción de que no, la planta se siembra de tal distancia a tal distancia, no sé, posición triangular Ujú. para esto, aquello, se dan cuenta que por más que yo quisiera hacer eso, no puedo, estoy clavando la herramienta y es pura Por roca. roca. Entonces me toca hacer 1 metro Claro. más allá o 2 metros más allá. Entonces las condiciones son totalmente distintas. Ellos tal vez desafortunadamente
tienen que producir en laderas completamente inclinadas para cosechar, literal, ellos tienen que amarrarse a la planta para Wow. poder cosechar. Nosotros estamos en un paraíso, en plano, sin serpientes, sin Sí, bichos, más que la hormiga. A veces mis trabajadores en la época de cosecha sí se me quejan. Las hormigas, señorita, las hormigas. Yo les digo siempre, en otros países pagan para que los alacranes y otros bichos les le piquen. piquen. Aquí es gratis. Hormigoterapia. Y Hormigoterapia. mientras uno está ahí con la gente, pues hace que se sientan algo cómodos a pesar de que la hormiga está que te saca Dijiste, al aire. dijiste algo chévere que es, hemos recibido capacitadores de otros Sí, países o tal vez también nacionales. ¿Qué tan importante es capacitarse cuando sabes que estás como se dice por ahí coloquialmente, estás sentado sobre el dinero, o sobre el oro, o sobre el tesoro? Estás sentado, ¿qué tan importante, pese a que sabes que tienes condiciones buenas, ujú, seguridad, no sé, un montón de cosas, y, y realmente no solamente es eso, sino que necesitas irte más. aprendiendo, creciendo, tomando ejemplos de otros lados? ¿Qué tan importante es esa parte? Totalmente. Y en todo ámbito. Yo creería que incluso hasta en el área administrativa necesitas retroalimentación de fuera. La tecnología mismo ya nos da la fortuna de tener quizá información actualizada de momento y súper inmediato, pero gente que te venga a contar su experiencia y que hay cosas que se parecen, no van a ser 100% iguales, enriquecen mucho el conocimiento, la experiencia, las dinámicas, cómo superó problemas, Ujú. situaciones. Siempre es bueno tener gente de fuera, indistintamente de donde sea, incluso desde San Cristóbal hacia acá y desde Isabela para allá. Todos tenemos un escenario distinto, entonces es bueno, es muy bueno retroalimentarse, aprender de experiencias diferentes. Entonces, sin duda es algo que fortalece. Siempre hay que verlo como el provecho que puedo sacar de esto o lo que yo puedo aportar a la otra persona. Porque tal vez aprendí poco de alguien de fuera, pero esta persona sí se llevó con algo muy importante. Entender, por ejemplo, que el café en Galápagos no es igual que la producción de afuera, que la mano de obra no es el mismo costo que pasa en otros países, que muchas veces hay procesos terribles de hasta de pagos ínfimos en otras partes del mundo y siempre dicen, pero ¿por qué el café de Galápagos es tan caro? Entonces, hay muchas cosas que podemos aprender del que llega, como nosotros podemos enseñar del que visita en el área técnica a nuestros cafetales. Así que definitivamente es bueno recibir y dar información. Muchas veces o al menos lo he podido ver en redes sociales, que creo que es un mundo que a veces nos absorbe ahí las redes sociales, para mal, para bien, pero bueno, es algo que en lo que estamos ahí, unos consumimos más que otros redes sociales, pero se genera este debate de, de que el cierto sector local dicen como que no es justo el precio del café local, prefiero comprar café de fuera. Y tú acabas de mencionar esto de la mano de obra, lo que cuesta pagar la mano de obra Ujú. aquí, el proceso que se le da, que es diferente, mucho mayor cuidado, una trazabilidad mucho más marcada, para llevar a la mesa un producto de alta calidad. ¿Qué mensaje le podrías decir a esta gente que todavía está dudando en cuanto, no creo que a la calidad, sino un poco al tema del precio? Precio. ¿Qué mensaje podríamos? Yo tengo ahí como una discrepancia Ujú, en términos de que también estoy a favor del criterio personal del ujú, que consume al final un ujú. café. A mí me han preguntado muchas veces, ¿cuál es el mejor café de Galápagos? Seguro el tuyo. Y yo siempre digo, no, el mejor café, indistintamente del lugar, es el que a ti te gusta. O sea, si te gusta con leche, sin leche, con agua o muy rebajado, con azúcar, es el que a ti te gusta. Con pan, Compa con empanada, es el que a ti te gusta. Ahora, si tú quieres ir descubriendo más o qué diferente le hace a un café de otro o por qué dice que es de especialidad o por qué dice que es gourmet, ok, voy a comprar este café para ver qué diferencia hay entre lo que yo comúnmente consumo. Ujú, Entonces ahí es la invitación más bien a que prueben, porque definitivamente sabemos que un café de Galápagos tal vez no puede cubrir o estar dentro de la canasta básica porque ujú, realmente no es sostenible. ujú, Muchas familias acuden al café instantáneo no solo por el precio, sino también por la agilidad de preparación. Las amas de casa muchas veces por decisión de ágil, o sea, necesito preparar rápido, el agua caliente, sirvan todos leche o chocolate.
es un tema también del modo de vida que cada uno tiene. Entonces, no necesariamente es porque no le gusta o porque no quiere. Entonces, ahí más bien yo invito a que conozcan más, que nos visiten, que conozcan esta experiencia de qué pasa en el café y de a poco vayan adaptándose a esta búsqueda de algo especial. Porque en tu casa puedes tener el café que te guste de cualquier marca, instantáneo o lo que sea, pero llega una visita muy especial, entonces sacas el cafecito que es elaborado de la finca La No le quieres dar Envidia, el que instantáneo ya al invitado. exacto, ¿no? Al invitado ya le presentas algo más rico. Y esta persona se convierte en el agente multiplicador de esa calidad. Entonces, ahí, como te digo, tengo esta discrepancia sobre la resolución que existe, porque tal vez y definitivamente nos ayuda un montón para poder vender más, pero también yéndonos hacia el consumidor final. ¿Qué mejor que sea mi gente la que cuente sobre mi café? Entonces ahí es más bien la invitación a que me conozcan, nos conozcan y tengan este café especial para el invitado especial. Y más allá de que si llega alguien de fuera, usted quiere tenerse una tarde relajada con algo rico, entonces escoge el café especial, no el de todos los días. El de todos los días está bien algo rápido, pero quiere algo especial, pues toma algo especial. No importa si no llega una visita, simplemente hay que darse este gusto y de ir probando. Hay que hablamos de gustos. Alguien que conoce el mundo del café, ¿qué dice? ¿Se toma el café con azúcar o sin azúcar? Como te guste. Y yo aprendí. Yo antes obviamente le tomaba con azúcar porque además nosotros tenemos agua salobre. Entonces, por más que yo haya hecho un proceso increíblemente con cuidado, Ajá. en el momento de prepararlo en el puerto, el agua salobre va a estar ahí con algún grado de diferenciación salina que le va a hacer cambiar lo que yo hice durante 364 días para que el 365 día que te estás preparando va a cambiar. Por eso hay muchos baristas y entendidos en la materia que escogen su tipo de agua para preparar el filtrado del café, porque esa agua le va a hacer cambiar todo lo que yo pude haber hecho en campo, en procesos y en el tueste. Así que el mundo del café es maravillosamente extenso. Entonces, el café al final del día te lo tomas como te guste. Y yo aprendí, incluso en algún momento alguien me dijo, no, usted tiene que aprender a tomar el café sin azúcar porque usted tiene que aprender a diferenciar su producto. Si yo quiero vender al mundo, siempre me decía esta persona, ¿quieres vender al exterior? Tú no le puedes decir simplemente mi café es rico o es bueno. ¿Qué tiene? ¿Qué características tiene? Todavía no aprendo. Pero sí me pasó en alguna oportunidad que hubo un evento, varios productores entregamos café para el evento y ese día yo probé el café y dije, este es mi café. Y fue wow, porque yo mismo me emocioné cuando fui a ver, la chica me dice, sí, este café fue el primero que preparamos, es el suyo. Y fue chévere, porque empiezas a conocer tu producto. Entonces no es por saber si es mejor o peor o lo que sea, es saber identificar qué es lo que realmente al final del día tienes. Ha pasado en el mundo, no solo en Galápagos, que hay productores que todos los días trabajan, todos los días tienen un producto excepcional, pero nunca han probado su café. Nunca supieron cómo sabe su café, porque no sabían cómo sabe en capuchino, en mocachino y todos los chinos que existen. No se lo han probado así y es interesante cómo al final del día tú puedes hacer que hasta el mismo productor sepa reconocer cómo está su producto, cómo es. Entonces, es largo para hablar sobre café. Hay algunas medidas de política pública implementadas en las Islas Galápagos que están diseñadas para impulsar la producción local, basándose en el hecho de depender más de nuestros propios productos y evitar el ingreso de productos del Ecuador continental, no por calidad, sino porque el ingreso de más productos, digamos, de Ecuador continental también hay un riesgo de ingreso de especies invasoras o exóticas, ¿no? Correcto. Para el caso del café, que es un producto que ya es procesado y que evidentemente que el que viene de Ecuador continental no tiene una amenaza sanitaria, pero sí se diseñó una política pública de la prohibición de este café tostado molido a las Islas Galápagos con la intención de potenciar el consumo local o el consumo del producto local Así que se es. produce, como el café que ustedes producen. Ajá. ¿Crees que estas medidas de política pública realmente sí son acertadas? ¿Realmente están generando ese impulso al productor local? ¿O crees que aún falta muchas cosas por ajustar? ¿Crees que son medidas adecuadas? ¿Qué tienes como concepto, criterio de esta parte? Siempre he pensado que el aporte que hacemos desde cualquier área en beneficio de los sectores productivos debe ser apoyado, Ujú. sin duda.
Y esto inició justamente en la mesa del café que se dio hace años, ahora ya no se la ve, no está. Sería ideal retomarla, porque en la mesa de café están involucrados todo el sector, no solamente el que produce, sino también los reguladores y también está el consumidor, las horecas, hoteles, restaurantes, cafeterías, las mismas embarcaciones turísticas. Sin duda, la política pública nos ayuda, Ujú. sin duda, porque eso es un respaldo del Estado hacia el sector productivo. Sin embargo, siempre he sido del criterio de que hay que observar más allá, no solo desde el punto de, ok, estamos consumiendo el producto local y se acabó. No, ¿qué pasa hacia el otro lado? Desde el otro punto de vista, el consumidor, ¿qué piensa, qué opina, qué criterio tiene respecto al consumo local? Sí, siempre se ha visto que la gente se emociona y dice, no, yo consumo producto local, lo nuestro, porque se enmarcó mucho ya el tema de yo consumo lo nuestro, es producido por mí, etcétera. Pero siento que nos faltó mucho más observar el otro lado, porque nuevamente, repito, hay espacios en los que como productores vemos esta oportunidad y yo misma la he aprovechado. Sin duda es un abanico importantísimo en la economía de que consuman el producto local, pero ¿qué pasa cuando no hay la oferta? ¿Qué pasa si luego ya no puedo cubrir esta demanda que todos los sectores van a requerir? ¿Hasta qué punto esta política pública controla la calidad de todo el trabajo que se vino haciendo desde hace más de 10 años? Porque es un trabajo de más de 10 años y de muchas instituciones. Entonces, creería que hace falta algunos detalles que debemos pulir. Todavía estamos a tiempo. Hay el aporte, sin duda, el aporte de una política pública para el consumo local es 100% bien recibido por el que recibe el beneficio final, tal vez el productor, pero hay que analizar el otro lado. Ujú. ¿Qué observación, qué punto de vista tienen? Y hemos visto, hace un ratito hablábamos en las redes sociales, que es donde nos despapallamos haciendo las críticas pertinentes, pero quizá el error fue no atender esa primera observación antes de entablar una política que nos pueda ayudar a todos, que nos beneficie a todos. Y como el ejemplo que les contaba anteriormente, el mejor agente multiplicador de la calidad es nuestra propia comunidad. Cuando la persona tiene la libertad de consumir el café que le guste, pero para el momento especial tiene algo especial también. Y que lo conozca desde el campo, que lo conozca desde que probablemente sepa que en esa finca tuvo un año duro porque no hubo mano de obra o porque hubo mucha lluvia o porque hubo una sequía. Entonces, esa historia es la que nos hace falta conectarnos y que al final del día el consumidor final tenga ese valor agregado de consumir algo que realmente le dé gusto tomárselo y que diga, es que vale la pena el precio que es. Y eso creería que sí hace falta pulir ciertas cositas para mejorarla. Eso va, esas pequeñas cositas que tú dices van a terminar solidificando eso que, Ujú. para mi entender también, se está haciendo de una manera Así adecuada en es. beneficio del sector Claro. agropecuario. Quiero meterme un poquito en la parte ya de cómo está funcionando Finca La Envidia, porque no solamente es café Finca La Envidia, sino tiene una proyección agroturística, y me Ujú. gustaría conocer un poco cómo está fundamentada esta parte agroturística y qué es lo que un poco están empezando a ofrecer a los visitantes. Fue justamente en una charla. A mí me gusta hablar mucho de café, como ya se dieron cuenta, y hubieron personas que dice, pero ¿cómo haces para aprender? ¿Dónde aprendiste todo esto? Y explicaba toda la historia, la trayectoria, y de repente pues empecé a conectar más con, ok, vamos a crear un producto turístico. Entonces, a sabiendas de que toda nuestra región insular es el área protegida, estamos solo en el 2.2% de que podemos tener una actividad productiva, toda la carga turística que existe en los sitios de visita asignados, necesitan otras oportunidades, otras opciones. Entonces, siempre pensando, como les digo, siempre estoy metida en algún taller, en algún evento y digo, esta es una muy buena oportunidad. Entonces, hay que ir implementando lo que ya se hacía con voluntarios. Vamos ahora con experiencias. Son experiencias entre 2 a 3 horas. Ujú. Siempre el plan dice 2 horas, pero se vuelve tan entretenido que se hace 2 y media, 3 horas, siempre se van muy contentos. Hay diferentes, digamos, dinámicas.
Hay turistas que llegan el mismo día, que aterrizan en Baltra, ese mismo día nos acompañan, les ofrecemos el almuerzo, hacemos una explicación en escala de cómo se transforma desde la semilla, la planta, la producción, todo hasta que nos tomamos el café y luego les cuento qué hago con los desechos. Entonces, esa experiencia pasa 1 hora, 45 minutos y luego nos vamos a caminar por los senderos donde tienes de todo. Papayas, naranjas, limones, aguacates, guavas, de todo. Y hay una sección donde producimos ciclo corto, que si hay algo que mostrar. Si no hay, también explicamos por qué no hay. A veces también nos dicen, pero tú te imaginas una finca, como hay muchas, súper limpias, así casi liso, para que se vea hermoso. Pero esa es otra estrategia que también aprendimos de mi papá. Se va a utilizar esta área, se limpia el área y se trabaja ahí. Porque también tenerlo totalmente limpio erosiona por el sol, la lluvia, etcétera. Entonces, todo eso vamos explicando en este recorrido que también dura 1 hora más. Y al regreso, pues nos dejan sus recuerditos en los libros de notas. Siempre ha habido notas muy curiosas, muy chistosas, muy agradables. Todos se van contentos y la experiencia la hacemos en inglés. Yo creo que muy fluido. Se van todos felices, creo que me entienden. Vienen con guía e intérprete, pero a veces simplemente yo como ahora, Fluyes. fluyo. Me siento como en casa, como en Tortuga Dorada. Entonces fluyo y empiezo a explicar y no solo hablamos de café, hablamos de todo lo que sucede en el campo y de repente está el ganado, las vacas por ahí, las gallinas. Las gallinas son todo un show. La gente, los turistas le toman fotos, especialmente los gallos bien grandes, no sé, es una locura. Las piñas, siempre es algo diferente. Entonces, al final del día, al final, la experiencia que se ofrece es esa interacción de contar qué pasa en el campo, qué problemas se dieron el año pasado, este año, qué pasó, etcétera. Si llueve, pues se cuenta lo que pasa, lo que no hacemos cuando llueve o cuando hay hormigas. Sí ha habido quejas con las hormigas, pero también es parte del día a día. Entonces, la intención al final es que ellos, de cierto modo, experimenten algo de lo que todos los días en el campo se experimenta. Las hormigas podemos hacer algo, pero no las vamos a erradicar al 100, entonces es parte de la visita. Ahora estamos, justamente esta área es donde vamos a tener la recepción, porque ya poco a poco el espacio nos está quedando un poquito corto, pero la experiencia sigue siendo familiar. Es decir, la idea es que se sientan como en casa. La proyección está también en pensar en clases de cocina, muy alineadas al tema manabita, porque mi mamá es manabita, entonces es interesante, interesante cada cosa que vamos creando, el spa, que es otra idea que tenemos, pero no el spa conocido típico del cuarto oscuro, la musiquita baja y las velitas, no. Acá es una cuestión más al aire libre, algo más, o sea, si escuchas la bomba de agua, la motosierra al fondo, el perro, la vaca, eso. Es como una introducción al mundo natural mucho más sentido. Que por ahí escuchas que hay envoltura del chocolate, pues está muy bien. Generalmente se envuelven con plástico. Acá vamos a estar envueltas en hoja de verde asado. O sea, si hay época de maracuyá, tendrás un spa con la maracuyá, con la papaya. Es muy diferente lo que estamos proponiendo. ¿Crees, Yadira, que el agroturismo es como el turismo del futuro o del presente para Galápagos? Y creería que para Galápagos sí, es lo que se está dando. Y qué bueno que hay muchos emprendimientos que sí preguntan cómo lo hiciste, qué pasó. Invitarlos de que no, yo también pasé por eso. También dije, uy, necesito muchísimo dinero. Soñaba con una cafetería, pero luego llovieron muchas cafeterías. Y sigo sin la cafetería. ¿Pero por qué? Porque dije, a ver, todas las cafeterías necesitan café. Así que mi inversión, en lugar de pasarla a la cafetería, la invertí en el campo. Entonces, todas las cafeterías necesitan de mí. Todavía no tengo la cafetería, pero si alguien está involucrado o quiere involucrarse en el mundo del turismo, es empezar con algo con lo que tienes. Lo que tengo, miro que me sirve y de eso sigue avanzando y sigue creando el espacio. Entonces, es algo que está sucediendo, así que bienvenidos a todos los que puedan incursionar en el agroturismo. Ahora que lo hablamos en un inicio, esto de que la finca está liderada por tu mami y debajo de tu mami hay 3 hermanas que están luchando constantemente para que esto funcione y con ideas innovadoras y tratar de probar nuevas cosas.
demuestran que el rol de la mujer en la zona agropecuaria es muy importante. Ujú. ¿Qué tan importante es el rol justamente de la mujer en el sector agropecuario? En todas las facetas de la producción está la mujer, ¿no? Por ejemplo, en la misma adquisición de los insumos. Ujú, Siempre ves a las mujeres en las compras de los insumos, que la gasolina, que el producto que necesitas para fertilizar, para etcétera, la compra de los insumos que necesitas para preparar el almuerzo a los trabajadores, en el comercio, cuando ya termina el producto final, ¿quién está en el mercado? ¿Quién está haciendo la comercialización? Entonces, la mujer está en casi todo el proceso. Entonces, no voy a romantizar el tema de que el feminismo y arriba las mujeres, etcétera, etcétera, no, porque es un trabajo de equipo al 100. O sea, yo no voy a estar, no sé, aserrando un árbol, ujú. simplemente porque no lo aprendí y porque tal vez la habilidad de la fuerza bruta que decimos la tiene el hombre. Es un tema también de roles. Entonces, sin duda, todas nos apoyamos, somos un gran ramillete de mujeres, pero el caballero siempre está ahí, en nuestros colaboradores, en nuestros trabajadores. Entonces sí es bueno compartir las dos facetas, cada uno en sus áreas. Algo que se me viene a la mente justamente conversando sobre este tema del rol del hombre y la mujer, de que también mencionas de que hay ciertas labores que evidentemente no la pueden Ujú, hacer ustedes. Hay algo que tampoco no visualizamos, el consumidor que compra o adquiere una funda de café y tal vez se impresiona y dice, wow, el valor X, muy caro, muy ujú. barato. No voy a hablar de precios, pero no vemos justamente todo el sacrificio que hay detrás. Y quería preguntarte, que también no se suele ver, qué cantidad de trabajo indirecto o directo se está generando también dentro de estas fincas. ¿Cuánto Ujú, ustedes están generando como trabajo directo o indirecto para las personas que en momento de cosecha de café, me imagino que tienen mucha gente trabajando? sí. Hace poco veía por aquí que había una persona con el tema del ganado. Entonces, eso tampoco no lo vemos, que la gente que se dedica a la producción también genera Ya. trabajo directo o de manera indirecta Ujú. también, ¿no? Sí, y creería, si vamos por números, un 80% uno tiene la necesidad de contratar o de generar producción o de generar trabajo. Ujú, Y no solo en esta etapa, porque si hubiera la posibilidad de chicos que quieran emprender, pueden venir a conocer, porque probablemente digan, bueno, es que ella tiene la finca. No necesariamente tienes que tener la finca. Si a ti te interesa aprender a tostar, vienes y me preguntas y bueno, pues aprendamos a tostar. Aprende a reconocer el tueste, el mejor café, cómo se tuesta, porque el café de Galápagos es muy distinto al café de otras zonas y los tostadores nos han dicho, este café tiene una curva de tueste distinta a la de otras zonas. Entonces, los chicos pueden pensar o crear sus propios emprendimientos en temas agrícolas. Tal vez, sintiéndose en la confianza de preguntar. Entonces, al menos aquí sí pueden hacerlo y crear otros espacios, otros emprendimientos. Yo tengo muchas ideas, lo que me ujú, faltan son manos. ujú, Y probablemente no puedo ofrecer un trabajo fijo, pero sí alguien que tenga una intención y dice, yo quiero aprender esto, puede venir a experimentar, a aprender, a crear su propio producto y al final tener un emprendimiento más. Así que hay mucho. Por ejemplo, y me he olvidado de contarte, hemos tenido varias alianzas con otras empresas. Por ejemplo, esta es una empresa de cosméticos a nivel nacional en Quito y sacaron una edición especial con nuestro café. Son wow, shampoos y acondicionadora. También hay crema de peinar, shampoo, acondicionador en barra, hechos con romero, té y café. Y sacamos una edición solo con el café de Galápagos y fue la locura. Ahora se vende en México y en Estados Unidos. wow, wow. Y no hay que hacer mucho, como digo yo, a veces hay que trabajar perfil bajo. Perfil bajo. Y no por temor a nada, Ujú, simplemente que hay que ir creando bases. Y ujú, cuando ya tengas la fortaleza o el mejoramiento, qué mejor sería que algún chico tenga la intención de crear estos productos aquí mismo ujú. y pueda experimentar acá. Entonces, a eso venía a contar esta experiencia de este emprendimiento que tuvo un gran realce, pero no necesitas la finca, necesitas Ujú. un laboratorio pequeño, tal vez de 3x3 y empiezas a experimentar y sacas tu propia marca. Obviamente con café de Drupa Real de Finca La Envidia. Pero la idea es que todos podemos crear algo y generar otro empleo, otro espacio de emprendimiento en el que quizás se puedan sentir invitados a ser parte con nosotros. Estás dejando un mensaje importante que es dar ese primer paso que muchas veces no lo damos porque justamente o no tengo la plata o no tengo la tierra o Ujú. no tengo, quiero una cafetería, pero
¿Qué Sí, sucede ahí, no? conoces los números, dices Exacto, dice imposible, pero imposible, no. yo quiero, sí. Entonces estás dejando un mensaje súper inspirador de que hay la posibilidad y sobre todo creo que estás demostrando muchísima bondad en el sentido de esa apertura, decir, ven y te muestro, no es algo que quiero ocultar como para que nadie más, para que no, o alguien no tenga éxito o me No, supere, sino ven, trabajemos, conoce y hagamos más conocido nuestro producto, que es lo importante, ¿no? Esa proyección de Galápagos que creo que es correcto tomar ejemplos, por ejemplo, de países vecinos como Perú, que vende muy bien su marca Perú y nadie y entra allá, nadie solo vendes exactamente, Perú. exactamente, y creo que nosotros como Galápagos tenemos también esa posibilidad. Y hay un ejemplo claro que es lo que mencionabas tú de la denominación de origen del café de Ujú. Galápagos. Vendemos nuestro turismo al mundo y escuchar a productores como tú, con tu familia, de que dan esa apertura a poder desarrollar, conocer y tal vez implementar innovaciones que no tenemos Sí, acá, lo del producto, los productos cosméticos. Y ahí, aprovechando ya, llegando casi a nuestra parte final del programa, tenemos dos cositas más ahí para cerrar. Pero, por ejemplo, ahora que te van a conocer mucha más gente a través de Tortuga Dorada, por y favor, sigan. nosotros también estamos conociendo mucho más a Finca La Envidia y toda la producción que tiene acá. Si quiero comprar café, si quiero ver de pronto si tengo acceso a estos productos cosméticos como jabón, shampoo, Ujú. etcétera, ¿dónde encuentro los productos de Finca La Envidia? Qué bueno topar ese tema porque ahí nos vamos directo a Shungo. Shungo Crafter, seguramente algunos lo conocen, es un proyecto de mi hermana. Ella es artista, Ujú. tiene su ingeniería en turismo, pero ella se fue a aventurar en otras áreas. Y el arte de ser artesana, algo importantísimo, lo obtuvo justamente de mis padres. Ellos trabajaban hace muchos años en coral negro y con chiperla. Wow, Entonces, esto de la manualidad y de creatividad también bien viene por heredado. ahí y ella lo tiene muy bien heredado, entonces tiene un mundo de cosas en su cabeza, de creaciones, y en la tienda de ella es el único lugar donde vendemos nuestro producto. En tema café, bueno, pues estamos escasos porque todavía no viene la cosecha, pero hay otros productos adicionales a base del tema café y es nuestra partner comercial. Ese es el punto de comercialización del café. Y haciendo un poco la conexión con la parte final, creo que no vamos a dejar de hablar de mi papá. Sí, Parte de los valores de nuestra finca, y lo he considerado como ya definitivos, es el agradecer y compartir. Agradecemos cada día, llueva, truene, relampaguee, haga sol, agradecer. Y compartir son las dos cosas que nos dejó muy bien marcados. De niña yo era un poco celosa cuando mi papá regalaba a los hijos de las piñas, por ejemplo. ajá, Dice, no, que se lleven nomás. Y yo, ¿cómo? Pues está regalándolo. Él me decía, hay que compartir. Él sabrá wow. si lo ocupa bien o mal. Al final del día tú le enseñas y si lo ocupa bien, pues sí, y si no, también. Entonces, agradecer y compartir son los valores nuestros y creo que me siento muy orgullosa de sentir que así sigue siendo. Y con esa conexión, hace 2 años más o menos, también gracias a una ONG, creamos el proyecto Café, que es un proyecto educativo, comunidad académica de formación empresarial, donde empresarios, personas comunes que tienen un arte, una profesión, fotógrafos, camarógrafos, nos enseñan su arte, pero alineados al café. Cómo tomar una buena foto, cómo hacer un buen audio, cómo hacernos un excelente podcast, cosas así para jóvenes y niños. Este programa académico lo que busca es que los chicos busquen o entiendan tal vez otra profesión desde la voz de esta persona y que digan, bueno, pues yo también puedo ser camarógrafo, fotógrafo o locutor o en algún área, pero siempre tiene que estar conectada con el café. Entonces el programa Café Ujú, sigue en pie, no, sigo desarrollándolo, lo hago más en temas o épocas vacacionales, con poquísimos chicos, muy contados los cupos, porque me gusta, así como el turismo, que sean pocos chicos para que al final del día tengan una conexión es con el proyecto, una experiencia mucho más real, ¿no? más sentida. Y para conectar también la parte que decías sobre esto de que tu papá les dejó, esto de que hay que compartir, dicen por ahí que la generosidad y el ser agradecido genera abundancia, entonces Totalmente. creo que tenía mucha razón tu papá en lo que hacía de ser generoso. Bueno, estamos llegando a la parte final. Yadira, se ha pasado volando la hora. Miguelito por ahí me hizo la señal de que ya estamos llegando al Corten. tiempo. Me dijo, vamos cerrando el programa. Nada más quiero llevarte a una pregunta de la que nadie se escapa, te lo decía tras cámaras, y escuchando esta historia de vida, de familia, de emprendimiento, de tratar de seguir llevando adelante un negocio, si podemos así decirlo, el amor por la tierra,
de llevarlo a que se mantenga a flote, con la experiencia que tienes profesional, con también tus hermanas que Ujú. han desarrollado sus carreras profesionales, con el apoyo incondicional de tu madre y todo esto. Quiero preguntarte qué significa o cuál es el concepto, el significado que tienes de éxito ahora en este punto de tu vida. Creo que voy a concluir con algo práctico. El éxito es todos los días. El éxito es despertar y saber que puedes otra vez tener la oportunidad de hacer lo que te gusta, lo que haces o lo que quizá no hiciste ayer. Así que el éxito es despertar y tener la posibilidad de hacerlo nuevamente. Así que Mm, eso es para mí el éxito. Genial. Y bueno, para terminar, que esto también ya está como estipulado en nuestro programa, como siempre hemos dicho, el protagonista de Tortuga Dorada siempre es nuestro invitado. Quiero que a tu cámara nos regale, solo Miguelito nos dice, ¿esta o la de allá? ¿La de acá? Ah, ya, muy bien. Miguelito, a esa cámara, Yadira, por favor, déjanos un mensaje, una reflexión final para quienes nos ven, quienes son de Galápagos, quienes nos ven también de Ecuador continental. Tenemos una pequeña comunidad de cerca de 3.000 seguidores en nuestro canal de YouTube, que están pendientes siempre de los capítulos. Déjanos tu mensaje final, una reflexión. Bueno, la reflexión más importante creería que hay que seguir con este legado maravilloso que la vida nos da, que es agradecer y compartir. Insistir en eso. Compartir la información, compartir los conocimientos, incluso las experiencias que podemos tener y agradecer cada día por lo que podemos dar. Obviamente, sigan esta página y aprendamos mucho más de lo que somos y de lo que podemos ser en un futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yadira, otra vez por tu tiempo, por el espacio, por recibirnos aquí en tu hogar y seguramente que la gente se va a conectar muchísimo más con Finca La Envidia y todo lo que genera a través de este grandioso lugar. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar pendientes de este capítulo. Se vienen invitados muy, muy interesantes también más adelante. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Acuérdense que nuestro canal oficial está en YouTube como Tortuga Dorada y que en redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook también estamos. Así que vamos a ir dejando pequeños cuñitas y adelantos de nuestros siguientes invitados. De momento disfruten de este episodio que está increíble, donde hemos aprendido muchísimo sobre café, sobre agricultura y sobre algunos conceptos básicos que necesitamos saber si queremos emprender, seguir adelante y como nos decía Yadira, hay que dar ese primer paso, no es necesario tener mucho, sino tener el deseo, la actitud y por supuesto tener siempre buena onda para poder seguir para adelante. Muchísimas gracias, un abrazo para todos y nos estamos viendo.